plaquetas y leucocitos, y en la parte líquida predomina el agua, y es una matriz líquida que se llama plasma, ¿no? Que permite que la sangre fluya. Sus componentes principales son, por aparte del agua, las proteínas como la albúmina, que permite que la sangre retenga el líquido dentro de los vasos sanguíneos. Por eso una persona con enfermedad crónica muy desnutrida se hincha porque el líquido que estaba dentro de los vasos sale al exterior, por el espacio intercelular. Y otros elementos que pueden pasar, ya sea en disolución en el líquido o en caso fueran de base lipídica, colesterol, liposolubles, pasan con transportadores. Para que revisen un poco más las funciones de la sangre, les recomiendo estar muy bonita de todo, se puede relajar. Pero como esta es una clase de fisiología, hasta ahí nada más de forma general. ¿Qué es lo que contiene las proteínas? Varias proteínas que principalmente son producidas por el hígado. Y cuando ustedes ven un tubito así de sangre, ustedes van a ir a un laboratorio, les han tomado muestra de sangre, este tubito. Cuando recién sale, está todo de rojito, ¿no? Pero las que ya tienen más tiempo paraditas ahí se van aceptando. Entonces la parte líquida correspondería al plasma y la parte con color, donde la mayor parte del glóbulo rojo corresponde a la parte forme. Y a esa parte forme, que mayormente es glóbulo rojo, se le denomina el hematocrito, que es el porcentaje de glóbulo rojo en la sangre. Y el resto es el suero, que es donde se hacen las pruebas séricas, ¿no? La glucosa, la creatinina son pruebas séricas, ese sería el suero. Pero si necesitarían saber cómo está la coagulación de su paciente, ver sus pruebas de la coagulación, principalmente con el fibrinógeno, se usa otro tipo de tubo que impide que se coagule la sangre, que la sangre siga fluida, y en ese caso sí pueden separarle el plasma para hacer las pruebas de coagulación. Esa sería la diferencia entre el plasma, que todavía tiene las proteínas de coagulación, y el suero, que ya no tiene proteínas de coagulación porque ya formó coágulo, ¿no? Ya coaguló. Esto es como un promedio para efectos de la clase. Elementos formes son las células, que ya conocen el glóbulo rojo, después tenemos otras con núcleo segmentado y con gránulos, y otras que no tienen gránulos grandes, y su núcleo tampoco está segmentado, sino aquí está como ocupado y aquí permanece redondito. Y fragmentos celulares que están dando vueltas por ahí, que son las plaquetas. Tenemos primero al glóbulo rojo, que es aquí, que es un poco redondita, el borde más oscuro y el centro más claro, porque tienen una forma bicóncava. El centro está como aplanadito y por eso se ve un color más claro. Ya no tiene núcleo en su forma madura, es muy flexible porque debe pasar por los pequeños capilares sanguíneos. Esa forma bicóncava le da más área de superficie para el intercambio gaseoso y es la más abundante en la sangre, ¿no? 5 millones por mililitro, su volumen 800 litros, y la hemoglobina para el transporte de los gases oxígeno y CO2. El hematíe mide un promedio de 7 micras y un capilar sanguíneo puede medir hasta 4 micras, por eso se necesita flexibilidad para pasar por acá. ¿De dónde viene esa flexibilidad? Del citoesqueleto. El citoesqueleto, esta proteína espectrina, la principal, unida a actina, pasa en forma de doble cadena por debajo de la membrana celular y es como sujetado a la membrana a través de esas otras proteínas, por eso llamado de anclaje, y proteínas estabilizadoras. Otras proteínas que se encuentran en la membrana son las proteínas banda 3, que sirven para el intercambio de cloro, que nos va a ayudar para eliminar el sudor, y las proteínas llamadas antígenos del grupo sanguíneo. Se encuentran en la membrana y significa que si tienes un tipo de antígeno, entonces tienes el anticuerpo del otro. Por eso es que cuando se hace la transfusión, tiene que estar seguro de que sean compatibles, no tanto el donante como el receptor. El grupo AB tiene ambos antígenos, AB no tiene
proteínas, enzimas, entonces ya no funciona, pierde su flexibilidad y en sitios especializados que es el vaso, es fagocitado por las células que se encuentran ahí en los cordones esplénicos al atravesar por los senos, ¿no? Los senos de Bifrost, al pasar por ahí en el vaso, lo que pueda pasar bien, sigue su camino endógeno, va a ser fagocitado. En condiciones anormales, o sea, en enfermedades, también podría ocurrir hematoteresis en la médula ósea o en el hígado, pero esto ya es en enfermedad, lo normal es que se haga en el vaso. Por ejemplo, en enfermedades genéticas de la anemia falciforme, en bajas concentraciones de oxígeno ambiental, el hematílico de tener su forma bicóncava toma una forma de media luna, de platanito, y esa no puede pasar por los capilares y hace turbulencia y pequeños coágulos, ¿no? Parte de la enfermedad, esa persona, por ejemplo, sus hematíes no le van a durar 120 días, le dura menos, ¿no? Entonces va a estar en un estado de anemia relativa si expresa así, ¿no? Pero generalmente eso solo sucede, por ejemplo, cuando viaja a grandes alturas y hay menos presión de oxígeno en el ambiente, como dicen eso de rellenar una calentura, porque este es más frecuente en gente negra. Ahora ya no se nota porque como estamos todos mezclados y de repente es un cholito y le pasa eso, y es porque he tenido antepasado negro. La hemoglobina, donde se va a cargar el oxígeno, se hace en esta proteína grande de 4 cadenas, donde el grupo M contiene el hierro en su valencia M2 para poder cargar el oxígeno, que tiene valencia. La valencia del oxígeno menos 2, ¿no? Estas son las formas más frecuentes. La hemoglobina A1, la más abundante, es la que toma la glucosa de la sangre cuando la glucosa ha estado mucho tiempo elevada. Es el cuento de los diabéticos. El día previo a la consulta hace su dieta, toma su pastilla, todo. En la mañanita le hacen su prueba. Glucosa normal, dice que chévere. Pero como usted ya sabe que es gordito, no hace caso, le pide su hemoglobina A1 y ahí le va a salir glicosilada, o sea que tiene pegado moléculas de glucosa. Ya sabe, ya hace 2 meses que está con su glucosa volando, le quieren engañar. Para eso sirve la hemoglobina A1. Incluso podemos tener un poquito de hemoglobina fetal, es normal, es como un perfil que se encuentra desde los 2 a 2 años de vida. La hemoglobina le da un color amarillo a la sangre, así cuando no se la ha teñido, y la hemoglobina tiene mayor afinidad por el monóxido de carbono que por el dióxido de carbono. Por eso las personas que tienen mucho frío se encierran en su casita y ponen un hornillo con carbón, por ejemplo, se pueden intoxicar. También cuando los carros le entra el humo del carro, también puede intoxicar a las personas que están dentro. Los leucocitos son las células de defensa e inmunidad que se encuentran en el rango de miles, ¿no? Ya no millones, como entre los miles, 6 a 10.000 por mililitro, y se caracterizan por la diapedesis, que consiste en atravesar entre las células endoteliales de los vasos sanguíneos sin romper el vaso, sin lesionarlo. Se clasifican en granulocitos y agranulocitos según la presencia y característico color de sus gránulos. Gránulos específicos, también llamados gránulos secundarios. Pues este de acá dice agranulocitos, es como decir, no tiene gránulos. En realidad sí tiene gránulos, pero solamente tiene gránulo primario. Lo que no tiene y sí tiene los agranulocitos del gránulo secundario. Gránulos secundarios más grandes, en el caso del neutrófilo, son gránulos neutros, por eso no se notan mucho, pero la forma del núcleo lo delata, así segmentado. El eosinófilo, como su nombre lo dice, sus gránulos son eosinófilos, son rojizos, y su núcleo está como segmentado en dos, un pequeño tipo de cromatina. En el caso del basófilo, tiene gránulos basófilos, o sea, azules oscuros que no dejan ver bien el núcleo. El núcleo de acá no está segmentado como los otros, sino está medio como dobladito, ¿no? Como una S. Y después viene el linfocito, que no se le notan gránulos, y su núcleo redondito, más o menos el tamaño de un glóbulo rojo. Y el
sus enzimas, están en sus gránulos y así destruye el basófilo, tiene sus gránulos gruesos que no dejan de fin el núcleo y tiene la capacidad de liberar histamina y factores quimiotácticos que quimiotáctico quiere decir que atrae, ¿no? Que lleva a ese lugar eosinófilos y neutrófilos. Esto se ve entonces en reacciones inflamatorias y también facilita que en esa zona aumente la salida del plasma de las redes capilares, sobre todo, ¿no? Que son las redes terminales. El eosinófilo aumenta más reacciones alérgicas o parasitarias. Cuando ya es muy exagerada su reacción puede dar lugar a la anafilaxia. Por eso se controla con corticoides. Y su color viene de la llamada proteína básica mayor. Aquí tenemos el núcleo 2 y su gránulo rojizo eosinófilo. El linfocito puede ser tamaño de un glóbulo rojo, puede crecer un poquito más, a veces la carga viral lo estimula, lo estimula por ahí. Una parte de ellos son los linfocitos B, la mayor parte son linfocitos T, se ven iguales en la coloración normal, no nos vamos a poner diferencia. Pueden transformarse estos B en células plasmáticas para producir anticuerpos y también hay otros linfocitos que no son ni D ni B y que van a todavía producir otros, por eso se les considera como células madre, y otros que son los citotóxicos o NK. Y ahora, ¿cómo se diferencian estos linfocitos uno de otro? A través de sus receptores llamados CD que están en su membrana. Ahora, para reconocer los receptores CD son unas coloraciones especiales que ya voy a escapar de los cursos, solamente se los voy a mencionar. El monocito, como ven, es el leucocito más grande de la sangre, produce muchas enzimas, como puede ser. Después de un tiempo en la sangre pasa a los tejidos donde se diferencian. Puede ser macrófagos, así en general, puede ser células especializadas en el hígado, ahí se llaman células de Kupffer, pueden ser células especializadas llamadas microglias, que se encuentran ¿dónde? ¿Dónde es microglia? Microglia, microglia, viene del cerebro, ¿no? El sistema nervioso central, ahí el monocito hizo de ser macrófago, se transforma en microglia, en el hueso se transforma en osteoclasto y en los ganglios linfáticos se convierten en células presentadoras del tejido, que son justamente las que le hacen la marcación, ¿no?
Se dice que en el centro del médula ósea están las células que dan origen a glóbulos rojos, en esta zona de hidrógeno. Y en la periferia van a estar los grupos de células que dan origen a los leucocitos, a las 7 meloides. Pero eso ya lo dejaremos para los hematólogos. Acá es cómo van haciendo diferente, cómo van madurando los leucocitos, hasta que tenemos aquí al final la serie madura. Entonces, la inmediata inmadura ese podría encontrarse sangre en algunas condiciones. Por ejemplo, faltan glóbulos rojos, puede parecer un poco más la inmediata. Hay alguna infección, una apendicitis, una infección urinaria, puede salir la inmediata inmadura. Hasta ahí se considera normal, ¿no? Reactivo, fisiológico. Pero todas las otras previas, todo esto ya no debe encontrarse en sangre, y si por algún motivo está en sangre, ese ya es leucemia, ese ya es enfermedad de la médula ósea. Y aquí como el glóbulo rojo va madurando, eliminando sus organelas y también su citoplasma, al mismo tiempo aumentando la cantidad de hemoglobina. Y para que se logre su maduración, además de factores de la dieta como ácido fólico, hierro, vitamina B12, también se necesita esta hormona llamada eritropoyetina que la fabrica el riñón. Una persona con enfermedad renal crónica no la va a producir, entonces también va a tener anemia. Y por más sangrecita, por más vaso que le den, no va a formar más hemoglobina porque le falta eritropoyetina. En ese caso, se lo tienen que aplicar inyectado. Todos los linfocitos nacen en la médula ósea y de ahí migran para su maduración. Los linfocitos T activos y los linfocitos B a los ganglios linfáticos. Y por último, la serie megacariocítico, de donde se originan las plaquetas. A partir de esta célula, primero megacarioplasto, que madura el megacariocito, y la maduración, ¿cómo se da? Aumentando la cantidad de su citoplasma y aumentando también la cantidad de su ADN, pero sin hacer mitosis, sin separarse en otra célula. Por eso a esa se le llama endomitosis. El megacarioplasto madura a través de endomitosis.